Este capítulo, el número 20, llamado Nostalgia, comienza a cerrar esta magnífica obra que nos legó Soli Levi y que tendrá su capítulo final en el próximo podcast. En él, Soli nos relata los distintos caminos que tomaron los miembros de la comunidad judía de Marruecos en lo que él llama un exilio más del pueblo judío. El último pesaje en Marruecos, deshacerse de sus muebles, libros antiguos y raros, cuadros, cofres y baúles repletos de recuerdos de tantas generaciones, y el último suceso en su tierra, el nacimiento de su segundo hijo, el primero varón, por lo que no faltará el relato de la circuncisión. Todo esto le hace recordar a Soli el edicto de expulsión de 1492. Ansina fue la espera de Abramito y Davito y de todos los muestros en Marruecos, digo todos o casi. Unos la espera del visado para Canadá, otros para Venezuela o para Argentina, otros alistándose para rastrear para Israel, otros para España, algunos para Francia. En fin, que una vez más había tocado la trompeta de Beset Israel mi Misraim, hebreo al salir Israel de Egipto, alusión al Salmo 114 que describe algunos de los milagros que acompañaron al pueblo de Israel en el momento de salir del cautiverio. El exilio de los judíos marroquíes a fines de los años 60 no fue sino una dispersión más que se agregó a todas las que marcaron y siguen marcando la historia del pueblo elegido. Y esta vez nos tocó a nosotros, a nuestra generación, nos tocó alzar las maletas y ponernos en camino. El judío, andequiera que esté, siempre tiene maletas muyudas, listas del árabe muyud, debajo de la cama. Hoy, embelesado en mis recuerdos, esa olla del libro de mi vida la veo como en una película, cuando aparece un libro grande como un mundo y se ve una olla que se levanta sola, tan grande que ocupa toda la pantalla y va dando la vuelta de vagarcito, lentamente, como si pesara su peso de oro, y parece que esa vuelta nunca tendrá fin ni cabo. En Tánger pasamos nuestro último pesaje en Marruecos, el último pesaje de nuestra vida en la tierra de nuestros antepasados, que muchos de ellos ya vivían en ella desde hacía más de 1000 años, y otros desde más de 500, desde el tiempo que nos chatearon de España, chatear, expulsar. Pronto empecimos a malbaratar esos muebles endiamantados que nos había regalado la familia cuando nos casimos, sin mirar ese comedor que teníamos de estilo chipendale, con un aparador que la tabla de encima era de mármol, ¡qué más decía mi bueno! Y como nosotros, ¿cuántas familias tuvieron que deshacerse de sus bienes, grandes o chicos, por 2 perras gordas, dejando mucho de lo que habían apañado sus padres y sus abuelos y sus antepasados? Sefarim, pergaminos que contienen el Pentateuco, libros antiguos y raros que hoy no tendrían precio, cuadros, cosas que hoy los anticuarios se matarían por comprar a cualquier precio, cofres y baúles viejos de siglos, repletos de recuerdos que pertenecían a la familia desde hacían tantas y tantas generaciones. En las ochavas son los 4 días que separan la primera parte de la Pascua de la segunda parte. El 17 de abril, al Muddén, mi mujer, la reina mía, se levantó de parto. El personal de la clínica era todo monjas. La clínica que dice la Cruz Roja Española. Una vez más se portaron con nosotros más bien que si fueran familia. Yo cogí mi libro de Tehillim, pronunciación incorrecta de Tehillim, palabra hebraica que significa salmos. Me sentí en un rincón y me puse a meldar el Salmo número 20, como lo había hecho con mi tío Abraham en los 4 partos de mi hermana Lidia en el hospital de Ben Shimol, que ya vos lo conté, pero no os acordáis porque no paráis mientes, no prestáis atención. Y yo rogándole al Dios y diciéndole
que si nos venía otra hembra, Berujá Habba'a. Fórmula tradicional para desear la bienvenida, traducción literal, bendita la que viene, Berujá Habba'a, masculino, Baruch Habba. Pero le dije, Ribbono shel Olam, Señor del universo, a ver si puedes esta vez mandarnos un niñito para tener la parejita como ya yo estoy pidiendo. Si puedes, ¿sabes? Porque yo no quiero molestar. Pero tú ya sabes, un niño de regalo antes de irnos para el Canadá, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues el Semit Baraj me escuchó y a las 9:30 clavadas me nació un niño, un diamante, rubio y saludable, escapado de hoyo de Ainara, mal de ojo. Y encima, como salimos de Pesaj, empecimos a preparar la circuncisión. En medio de las alegrías y del alboroto, yo me las apañaba para escaparme de vez en cuando una horita al anochecer y me iba solo wahdi, árabe, solo, a pasear por la playa. Y mientras andaba metiendo bien los pies descalzos en la arena, me ponía a jammear, repaso, pensar, meditar en nuestro destino, en esa olla del libro de nuestra vida que se estaba volteando. Esta circuncisión me lo decía y me lo repetía yo mismo como para convencerme. Iba a ser la última que íbamos a festejar en la tierra de nuestros antepasados. La última de cuántas, ¿eh? ¿Cuántos varones se circuncieron? Fueron circuncidados. En nuestra familia, desde que el primero de los primeros puso el pie en Marruecos, haría de eso 1000 años o más, o 500, según somos descendientes de los Toshavim o de los Megorashim. Estos dos vocablos hebraicos designan los dos grupos de judíos que se encontraron en Marruecos a fines del siglo XV. Los Toshavim, literalmente en hebreo los instalados, son los autóctonos, cuyos antepasados ya se habían establecido en Marruecos mucho antes del nacimiento del Islam, o habían sido forzados a abandonar España huyendo de las persecuciones y matanzas tales como la que se desencadenó en 1328 en la Navarra Occidental o la de Sevilla en 1391. Los Megorashim, en hebreo desterrados, son los judíos expulsados de España a raíz del decreto firmado por los reyes católicos el 31 de marzo de 1492. El consejo de hombres eminentes y caballeros de nuestro reinado y de otras personas de conciencia y conocimiento de nuestro supremo consejo, y después de muchísima deliberación, se acordó en dictar que todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinados y que no sea nunca permitido regresar. Nosotros ordenamos, además, en este edicto, que los judíos y judías de cualquiera edad que residan en nuestros dominios y territorios, que partan con sus hijos y con sus hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes, de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar, de la manera que si algún judío que no acepte este edicto, si acaso es encontrado en estos dominios o regresa, será culpado a muerte y confiscación de sus bienes. Volvamos al tema de la Brit Milá. La circuncisión se cita en numerosas ocasiones en el texto de la Torá. Abraham y su familia fueron los primeros circuncidados a partir del momento en que Dios se apareciera a Abraham y le indicara las condiciones de su alianza con el pueblo judío. Dice la Perasá Lech Lecha, repaso, Perasá, pronunciación incorrecta de Parashá, capítulo de la Torá. Lech Lecha, Génesis 12:1 a 17:27. Vayomer Elohim el Abraham, y dijo Dios a Abraham, Veatá et beriti tishmor,
y tú mi alianza guardarás. Vezar'aja ajareja ledorotam, y tu descendencia después de ti para vuestras generaciones. Un maltem et besar orlatchem, y circunciréis la carne de vuestra orla. La orla en hebreo es el prepucio. Vehaya leot berit beni ubenechem, y será para señal de alianza entre mí y vosotros. Uben shemona yamim yimol lachem kol zahar ledorotechem, y de 8 días de edad será circuncido todo varón por vuestras generaciones, es decir, mientras duren vuestras generaciones, como si dijéramos, para siempre. Podéis imaginaros lo que sentía Salomón de Clara, paseando por su playa, arrastrando sus pies en el Hermel, repaso arena, jameando en vísperas de la circuncisión de su hijo. Dios mío, Ribono shel Olam, mañana mi primer varón, con tu ayuda, entrará en la alianza que hiciste con Abraham Avinu, que a la edad de 99 años fue el primero de nuestros antepasados que fue circuncido, y al poco tiempo nos iremos a una tierra extraña. Pues como es nuestra última circuncisión, te prometo que cantaré los piyutim con todo mi amor y con toda mi kavaná, repaso concentración, para que las palabras se queden grabadas en el aire tangerino como testimonio de nuestro paso y de nuestro adiós. ¿Qué queréis que vos diga? Perdonadme, pero no se me hace dejar Tanja, no se me hace dejar mi pueblo, ni esa vida de reyes que tuvimos. Si hay una cosa que yo no puedo gemear en este olam, es el wash, la nostalgia. Sa'a es equivalente de pero. Sa'a, eso es lo que me entró cuando me di cuenta que ya me faltaba poco para irme para siempre. Un haber mío que hace poco falleció y en buen olam esté, Oleg Vargas Ganzelevich, tanjawi de pura cepa, fundador y redactor de Malabata, una gaceta de tanjawi de todas lenguas, algo del Adau. A ver si ya aprenditis que Guayas es del Adau, ¿no? ¿O qué dolió? Lo repito, del Adau es endiamantado. Guayas está de interrumpirme con vuestras preguntas. Iba a contaros que el descansado de Oleg inventó una palabra que dice muy bien lo que dice. La palabra nostalgia. En francés, nostalgie, que es el wash del tanjawi. Wash muy especial, que toda la hermandad tanjawía desterrada a tierras ajenas, todo nuestro gremio desparpallado, disperso por los 4 cantos del olam, nostalgia, o eso era lo que me iba subiendo cuando me daba cuenta que había que voltear la olla esa para siempre. Ansina es que por las tardes, cuando daba el Magreb, es decir, cuando el muecín anunciaba con su pregón la caída de la tarde para llamar a los fieles a la mezquita, salía yo de Cuazza y me iba a dar bandazos por las jaumas de mi niñez. Y de Mazal, de vez en cuando, saliendo su voz por cualquier ventana abierta sobre la calle donde yo estaba pasando, saltaba Juanito Valderrama en Radio África Tánger y venga con «Adiós mi España quería, dentro de mi arma te llevo metida, y aunque soy un emigrante jamás en la vida, yo podré olvidarte». O si no, el fandango de Huelva. Volví la cara llorando cuando salí de mi huerva. Volví la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando cuando salí de mi huerva. Cuando salí de mi huerva, volví la cara llorando. Así pasó el 28º capítulo, Nostalgia, de la sección Despedida, la última de la vida en Jaquetía, para que no se pierda.
Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad de Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el último capítulo de la obra titulado Lo que yo sé por Esther Cohen Aflalo, La noche de Mimona, nuestra última circuncisión en Marruecos. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetia.com.